La sala de tribunal quedó en silencio mientras el video cobraba vida. El rostro de Andrew Carter apareció en la pantalla, con voz firme a pesar de las sombras de la enfermedad en sus ojos. «Si están viendo esto, significa que mis temores se hicieron realidad», dijo, sus palabras cortando el aire como una cuchilla. «A mis hermanos, no dejaré que mi esposa e hijos paguen el precio de su avaricia. La herencia es de ellos. Los documentos lo prueban. Y si aún dudan, recuerden que esta riqueza no significa nada si destruyen a su familia en el proceso». Se escucharon jadeos. El rostro de Philip se sonrojó. La sonrisa de Victoria se desvaneció y la mirada de Edward bajó al suelo. Por primera vez, su arrogancia se quebró. Y en el centro de todo estaba sentada Malina Carter, con las manos temblorosas, sus hijos aferrados a su costado mientras la verdad estallaba frente a todos. ¿Quieren que amplíe esto un gancho cinematográfico, casi como el inicio de un tráiler de película? El testamento se leyó en una sala tan grandiosa que podría haber sido confundida con un museo. Los suelos de mármol brillaban bajo una lámpara de araña que parecía más antigua que el propio país. Malina Carter se sentó rígida en su silla, agarrando los brazos con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron. A su lado, sus hijos, Noah, de 12 años, y Laia, de 10, se acercaron, demasiado pequeños para comprender la tormenta que estaba a punto de estallar, pero lo suficientemente mayores para sentir la tensión que se sentía en el aire. En la cabecera de la mesa, el juez Henry Collins aclaró la garganta. Su voz resonó en las paredes aplacadas mientras leía el testamento final de Andrew Carter. Madeline se preparó. Esperaba amargura de los hermanos de Andrew, pero no estaba preparada para lo que vino después. «A mi amada esposa, Malina Carter, y a nuestros hijos, Noah y Laia», el juez leyó lentamente. «Dejo la cabaña Maplewood». La sala se llenó de exclamaciones. Philip Grant, el hermano mayor de Andrew, soltó una carcajada. Victoria sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. Edward se ajustó las esposas con una mueca de desprecio. «Una cabaña». Victoria se burló tan fuerte que toda la sala la oyó. «Eso es, eso, una choza en el bosque». A Malina le ardían las mejillas. Quería defenderse, defender a sus hijos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Philip resonó con la voz burlona. «Vale exactamente $1. Eso es lo que te queda, Malina, mientras que la propiedad de Hawthorne, permanece en la familia donde pertenece». La pequeña mano de Noah se aferró a la suya. Los ojos de Laia se llenaron de lágrimas, su labio temblaba. Malina los abrazó, negándose a darles a los Grant la satisfacción de verla quebrarse. Cuando el testamento estuvo terminado, Philip, Victoria y Edward salieron con petulante satisfacción, dejando su risa como veneno. Malina reunió a sus hijos, con el corazón roto, y los llevó a la cabaña Maplewood, su supuesta herencia. La cabaña estaba escondida en lo profundo del bosque de Massachusetts, desgastada y silenciosa, con las ventanas nubladas por el polvo. En la superficie, parecía exactamente como lo describieron los Grant, una choza olvidada y sin valor. Noah murmuró: «Papá nos dejó». Su voz transmitía decepción y confusión. Pero cuando Malina entró, algo se agitó en su interior. El aire era fresco, terroso. Notó que las tablas del suelo cerca de la chimenea eran más nuevas que las demás. Madera diferente, clavos diferentes. Alguien las había reemplazado. Pues bien, esa noche, cuando los niños dormían, Malina encendió una linterna y regresó al lugar. Golpeó el suelo con el mango de una escoba. Hueca, su pulso se aceleró. Levantó las tablas con cuidado. El polvo llenó el aire, y su linterna reveló una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Contuvo la respiración. Con pasos temblorosos, descendió a la cámara oculta. Las paredes eran de piedra tallada, más antiguas que la cabaña de arriba. En el centro había un cofre forrado de hierro y pesado por siglos de peso. Las manos de Malina temblaron al abrirlo. Dentro había montones de documentos, con el pergamino amarillento por el tiempo. Levantó el primero, un decreto real. La tinta se desvaneció, pero era legible, firmada siglos atrás. Su linterna iluminó los nombres que reconoció. Hawthorne Carter. El segundo documento era un árbol genealógico meticulosamente dibujado, que rastreaba el linaje a través de las generaciones. Al final, los nombres de Noah y Laia habían sido añadidos con la letra de Andrew. Malina se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Andrew sabía que les había ocultado esto. Debajo del papel, encontró cartas selladas con la firma de Andrew.
Con dedos temblorosos, abrió una. Mi querida Meline, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis hermanos han logrado aislarte, pero no ganarán. La cabaña Maplewood no es inservible. Es la clave. Estos documentos prueban el derecho directo de nuestros hijos a la propiedad de Housun. Philip, Victoria y Edward intentarán ocultar la verdad, pero no debes tener miedo. Todo lo que necesitas está aquí. Protege a Noah y a Laya. Muéstrales la fuerza que siempre admiré en ti. El futuro de nuestra familia está en tus manos. La linterna parpadeó mientras Meline caía de rodillas, con lágrimas cayendo libremente. Andrew no los había abandonado. Le había dejado la verdad, el arma que necesitaba para defenderse. Arriba, una tabla del suelo crujió. Meline se quedó paralizada, agarrando la carta. Pensó que los niños estaban dormidos, pero entonces oyó la voz de Noah. Mamá. Su voz era baja, insegura. Entró en la luz de la linterna, con los ojos muy abiertos mientras miraba. El cofre abierto. ¿Qué es todo esto? Meline dudó. Luego le tendió la carta. Es la prueba, Noah, la prueba de que tu padre creyó en nosotros. La prueba de que esta cabaña es más de lo que parece. El rostro de Noah se endureció. Con determinación. Entonces lucharemos contra ellos, ¿no? Meline lo abrazó con fuerza, con el corazón henchido de orgullo y tristeza. Sí, susurró. Lucharemos. Y esta vez no perderemos. Sobre ellos, el bosque gemía con el viento como si la tierra misma supiera que se avecinaba una batalla. Los Grant creyeron haber enterrado a Meline y a sus hijos con humillación, pero no tenían ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Meline no durmió esa noche. Se sentó a la tenue luz del farol. Las cartas de Andrew se extendían por la mesa como fragmentos de un rompecabezas que ella no sabía que debía resolver. Cada palabra tenía peso, cada instrucción, un salvavidas. Él había confiado en ella para descubrir este secreto, enfrentarse a sus hermanos y proteger a Noah y a Laya a toda costa. Cuando amaneció, los niños la encontraron todavía en la mesa. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero brillaban de determinación. Laya, abrazando su muñeca favorita, preguntó en voz baja, «Mamá, ¿de verdad vamos a luchar contra ellos?» Meline besó la frente de su hija. «Sí, cariño, tu padre quería que lo hiciéramos, y ahora tenemos pruebas de que nos dejó más de lo que creen». Al mediodía, estaba en Boston, cruzando las pesadas puertas de roble de un antiguo bufete de abogados. Lo había elegido con cuidado. Harrison y Meyers afirmaban tener fama de defender lo imposible. El socio principal, Jonathan Meyers, un hombre de cabello plateado y mirada penetrante, estudió los documentos extendidos sobre su escritorio. Durante largos minutos, el único sonido fue el de pergamino al girar y el rasgueo de su bolígrafo al tomar notas. Finalmente, levantó la vista con expresión indescifrable. «Señora Carter», dijo lentamente, «si estos son auténticos y creo que lo son, usted y sus hijos tienen el derecho más sólido a la herencia de Housun que jamás haya visto. Esto no es solo un caso de herencia, es una bomba legal». A Meline se le encogió el pecho. «Así que podemos ganar». Meyer se reclinó en su silla. «Pueden ganar, pero no será fácil. Philip, Victoria y los Edwards son despiadados. Te enterrarán en demandas, mancharán tu nombre y no dudarán en intimidarte. ¿Estás preparado para eso?» Meline pensó en la mano temblorosa de Noah, apretando la suya, en los ojos inocentes de Laya, llenos de lágrimas. Su voz salió firme. «No me importa lo que me echen. No dejaré que mis hijos vivan con miedo de ellos». «Ya no». El abogado asintió levemente en señal de aprobación. «Entonces presentaremos la demanda inmediatamente». Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, los Grant se reunieron en Housun Estate con copas de vino, mostrando su arrogancia en toda su extensión. Pero su risa se apagó cuando llegó un mensajero, entregando sobres gruesos dirigidos a cada uno de ellos. Dentro había un aviso legal de Carter Versa Grant. Philip golpeó su vaso contra la mesa, y el fragmento se esparció por el mármol. «¿Se atreve a desafiarnos?», le temblaba la voz de rabia. Victoria sonrió con suficiencia, aunque sus ojos brillaban con inquietud. «Déjala intentarlo. No es nada sin Andrew. Nada más que una viuda aferrándose a las obras». Pero Edward, normalmente callado, palideció. «¿Y si tiene algo? Andrew siempre fue astuto. ¿Y si la dejó más de lo que sabemos?»
Los hermanos guardaron silencio. Por primera vez, la fortaleza de su arrogancia se resquebrajó. Mientras tanto, en la cabaña, Melina estaba arropando a Laia cuando Noah entró en la habitación. Sostenía una de las cartas de Andrew, con el ceño fruncido. «Mamá», susurró, «¿y si perdemos? ¿Y si nos lo quitan todo?» Melina lo abrazó con voz firme, aunque le dolía el corazón. Entonces seguiríamos teniéndonos el uno al otro, y seguiríamos teniendo la verdad. Eso es algo que no pueden destruir. Pero en el fondo, sabía que había mucho más en juego de lo que admitía. Si perdían, los Grant no se detendrían en la humillación. Arruinarían su nombre y, peor aún, destrozarían el futuro de Noah y Laia. No podía permitirlo. La primera sesión del tribunal fue una tormenta de chismes susurrados y flashes de cámaras. Los Grant llegaron con trajes a medida, llenos de desprecio. Melina entró de la mano de Noah, mientras Laia se aferraba al otro lado. Tenía la espalda recta y la barbilla levantada. El mundo podía ver su miedo, pero también su fuerza. Dentro de la sala, la jueza Rebecca Lane presidía, una mujer de mirada penetrante que no se perdía nada. El abogado de los Grant se levantó primero, con la voz llena de desdén. «Su señoría, este caso no es más que un intento desesperado de una viuda por aferrarse a una riqueza que nunca fue suya. Las supuestas pruebas son, en el mejor de los casos, ridículas y en el peor, inventadas». Jonathan Meyer se mantuvo junto a su voz, tranquila pero contundente. «Su señoría, la defensa subestima tanto la ley como la verdad. Estos documentos, conservados durante generaciones, demuestran que los hijos de los Carter son herederos directos del legado de Hawthorne. Andrew Carter pretendía que su esposa e hijos continuaran ese legado, y lo demostraremos en detalle». El corazón de Melina latía con fuerza al presentar los primeros documentos. La sala del tribunal se llenó de asombro cuando se mostró el árbol genealógico, con la cuidadosa caligrafía de Andrew al pie, nombrando a Noah y Laia como herederos. Pero entonces, el abogado de los Grant contraatacó, presentando testigos que afirmaron que Melina había manipulado a Andrew, presionándolo para que alterara los documentos. Las mentiras llenaban el aire como veneno. Victoria estaba sentada en la galería, sonriendo con suficiencia, con la mirada fija en Melina. Fue en ese momento que Melina se dio cuenta de que esto no sería solo una batalla legal. Era una guerra de resistencia, de verdad contra engaño, de coraje contra crueldad. Miró a Noah y Laia, sentados detrás de ella, con los ojos abiertos por el miedo, pero brillando de fe en ella. Sacó fuerza de ellos, de las palabras de Andrew, de la promesa de que no rompería. La sesión se aplazó. El resultado era incierto, pero una cosa estaba clara. Las subvenciones estaban conmocionadas y Melina sabía que esto era solo el principio. La tormenta se arreciaba. El juicio se prolongó durante semanas, cada día más pesado que el anterior. Melina Carter sintió el peso del mundo oprimiéndola. Pero cada vez que pensaba que podría flaquear, recordaba las palabras de Andrew en esas cartas y la fe inquebrantable en los ojos de Noah y Laia. Para la tercera semana, los Grant habían lanzado todo contra ella. Falsos testigos, pruebas inventadas y un sinfín de calumnias en los periódicos. Los tabloides la tildaron de cazafortunas, manipuladora y mentirosa. Sin embargo, cada mañana, Melina entraba en la sala con la frente en alto, vestida con sencillez pero con serena dignidad, mientras que Philip Victoria y Edward lucían una arrogancia petulante como una segunda piel. El punto de inflexión llegó cuando Jonathan Meyers llamó a declarar a una testigo inesperada, la doctora Evelyn Monroe, la historiadora que había pasado décadas estudiando las propiedades coloniales. Subió al estrado con serena autoridad, mostrando las cartas de Andrew y la escritura de la cabaña Maplewood. Estos documentos, explicó, no son solo trozos de papel. Son acuerdos centenarios que vinculan directamente el linaje Carter con la finca Hawthorne. Andrew Carter no los encontró por casualidad. Los preservó. Sabía que su familia necesitaría protección contra la avaricia. La tinta, el pergamino, incluso los sellos, todo era auténtico. Y aquí señaló la letra de Andrew. Él deja claro que la cabaña simbolizaba la llave para abrir la finca a su esposa e hijos. La sala del tribunal bullía de susurros. El abogado de la concesión saltó, gritando objeciones, pero el juez Lane lo silenció levantando la mano. Entonces Meyers asestó el golpe que nadie esperaba. Reveló que Andrew había grabado en secreto un testimonio antes de su muerte, que estaba archivado en la Fundación Whitfield. El video se reprodujo en la pantalla de la sala,
y el rostro familiar de Andrew parecía cansado pero firme, con la voz llena de convicción. «Si están viendo esto, significa que mis temores se hicieron realidad», dijo Andrew. «A mis hermanos. Sé que se han pasado la vida luchando por fortunas y títulos, pero no dejaré que mi esposa e hijos paguen el precio de su avaricia. La herencia es suya. Los documentos lo prueban. Y si aún dudan, recuerden que esta riqueza no significa nada si destruyen a su familia en el proceso». El silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor. El rostro de Philip se puso rojo. La sonrisa de Victoria se desvaneció y Edward bajó la mirada al suelo. Por una vez, no tuvieron palabras. El juez Lane ordenó un receso, pero el ambiente había cambiado. La verdad había salido a la luz, innegable e inquebrantable. Cuando finalmente se pronunció el veredicto, la sala estaba abarrotada. La voz del juez era tranquila, pero cada palabra resonaba como un trueno. Tras una cuidadosa revisión de las pruebas, los testimonios y los registros históricos, el tribunal falla a favor de Malina Carter y sus hijos. Noah y Laia Carter quedan declarados herederos legítimos de la herencia de Hawthorne. Además, se dictarán órdenes de alejamiento contra Philip Victoria y Edward Grant por acoso e intimidación. La sala se llenó de exclamaciones de asombro, seguidas de aplausos. Las manos de Meline temblaban mientras abrazaba a Noah y Laia contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de miedo, esta vez, sino de alivio. Había cumplido su promesa a Andrew. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban, gritando preguntas, pero Meline no las respondía. En cambio, levantó la barbilla, tomó las manos de sus hijos y caminó entre el caos con gracia. Por primera vez en meses, se sintió libre. Semanas después, Meline se encontraba en el patio de la finca Hawthorne. Los vastos salones, antaño símbolos de codicia e intimidación, ahora pertenecían a la risa de sus hijos. Noah corrió delante, subiendo a toda prisa la gran escalera mientras Laia daba vueltas bajo la luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras. Jonathan Meyer se acercó a ella en silencio. «Lo logró, señora Carter. Ha cambiado no solo el futuro de sus hijos, sino también el legado de esta finca». Meline sonrió, aunque sus ojos brillaban. «Andrew lo logró. Yo simplemente lo llevé adelante». La vida en la finca no se trataba de riqueza ni grandeza. Se convirtió en una cuestión de sanación. Meline abrió partes de la mansión a la comunidad, creando becas a través de la Fundación Whitfield, honrando la visión de Andrew de usar el privilegio para proteger, no para oprimir. Recorrió los terrenos a diario, plantando rosas con Laia y enseñándole a Noah las historias que Andrew alguna vez contó. Por la noche, cuando los pasillos se quedaban en silencio, Meline a veces se sentaba en la biblioteca con las cartas de Andrew. Susurraba: «Lo logramos, Andrew. Los niños están a salvo. Ya puedes descansar». Y aunque sabía que se había ido, sentía su presencia en el destello de la luz del fuego, en la risa de sus hijos y en el coraje que la había ayudado a superar la tormenta. Meses después, en una pequeña reunión en los jardines de la finca, Laia tiró de la mano de su madre. «Mamá», susurró, «¿crees que papá sabe que estamos bien?» Meline se arrodilló y acercó a su hija. «Sí, cariño, él lo sabe. Y está orgulloso de ti por ser lo suficientemente valiente para hablar cuando más importaba». La chica sonrió, con los ojos brillantes. «Entonces me alegro de haber preguntado ese día». Meline la abrazó con más fuerza, con el corazón henchido. Esa simple e inocente pregunta en un café: «¿Te casarías con mi madre?», lo había desencadenado todo. Los había guiado de la oscuridad a la luz, del miedo a la libertad. Mientras el sol se ponía sobre Boston, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Meline finalmente sintió la paz que tanto anhelaba. No solo había defendido a su familia, sino que la había reconstruido. Y al hacerlo, descubrió que la verdadera herencia no era la riqueza ni las tierras, sino el coraje, el amor y la fuerza para elegir la esperanza incluso cuando el mundo intenta arrebatársela. Y así, la historia terminó no con una batalla ganada, sino con una familia restaurada. Los hijos de los Carter tenían un hogar, un futuro y una madre que había demostrado que el amor es lo más un legado perdurable para todos. Ahora bien, ¿crees que realmente se hizo justicia para Meline y sus hijos? Si te encantó esta historia, suscríbete a nuestro canal Lágrimas y Sonrisas. Cuéntanos desde qué país la ves. Y no olvides compartir este video con quienes creen que la esperanza y el amor siempre encuentran un camino.